Continuando con la siguiente conectividad lógica, tenemos lo que es la disyunción, ¿ya? Lo que es la disyunción. Vamos a ello. La conectividad O, ¿ya? Que es más conocida como la disyunción, que se simboliza con el signo de la V. Se simboliza con el signo de la V, pero esta conectividad es O en nuestro idioma español, pero simbolizado con el signo griego de la V, ¿ya? Que simboliza la disyunción. Tiene la función de enlazar dos proposiciones, como bien tiene la misma función el conector I, ¿ya? Conector I. Entonces, en la disyunción, su función es enlazar estas dos proposiciones, indicando que al menos una de ellas es verdadera. Una de ellas es verdadera, aunque también pueden serlo ambas, para que esto sea verdadero. Entonces, este símbolo de la disyunción, ya hemos conocido lo que es la conjunción como I, la disyunción como O, se simboliza con este signo de la V. ¿Okay? La tabla de la disyunción, vayan anotándola mientras le expongo lo que es la regla de la disyunción. En general, ¿ya? En general, dada una proposición compuesta cuya conectividad es la disyunción, ¿ya? Como vemos aquí, P o Q se lee de la siguiente manera. P o Q, ¿ya? Será verdadera si al menos una de ellas, una de las alternativas, ¿ya? Una de las alternativas es verdadera. Me dice la disyunción que para que la preposición sea verdadera, basta que una de ellas sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. Si en este caso ambas son falsas, pues va a ser falso. Pero basta con que tenga en cualquiera de las dos preposiciones, tanto P como Q, un verdadero, va a ser automáticamente verdadero. ¿Ok? A ver, entendámoslo de la siguiente manera. ¿El patrón tiene carga positiva o el patrón tiene carga negativa? ¿Ya? Tenemos una primera preposición que dice el patrón tiene carga positiva, que es la preposición P, o el patrón tiene carga negativa, que vendrías a representar con la preposición Q, cuyo sentido es que solo una de las alternativas es verdadera, ¿ya? Una de las alternativas es verdadera, en tanto que la otra es falsa. Se excluye la posibilidad de que ambas sean verdaderas, pero también de que ambas sean falsas. ¿Ok? A ver, veámoslo desde acá. Se da P y no se da Q. No se da P y no se da Q. Vamos con este ejercicio al Jamboard. Vamos con este ejercicio al Jamboard. Vamos al Jamboard. Texto. Me dice, ¿el patrón tiene carga positiva o el patrón tiene carga negativa? Si nosotros este texto
Lo vamos a desglosar de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos lo que es la primera preposición, el patrón tiene carga positiva. Esto viene a representar a P. El patrón tiene carga positiva. No se olviden que esto es el conectivo lógico. Esto es lo que estamos trabajando, la disyunción, conectivo lógico. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente punto. Entonces, el patrón tiene carga negativa. Entonces, ahí tenemos P y tenemos Q. Y no nos olvidemos del conector lógico, ¿ya? Del conector lógico. No nos olvidemos de ese famoso conector lógico que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, ahí cuando nosotros estemos viendo esa posibilidad de ver de la siguiente manera lo que es los conectores lógicos, entonces vamos a poder interpretar lo que es la disyunción, ¿ya? Entonces lo estamos subdividiendo en la disyunción, lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces me dice aquí, vamos a este texto, lo vamos a interpretar de la siguiente manera. ¿El patrón tiene carga positiva o el patrón tiene carga negativa? Se da P y no se da Q. No se da P, no se da P y se da Q. Vamos a interpretarlo esto. Vamos a interpretar todo lo que dice esto. ¿Ya? Entonces, para poder hacer, nosotros, para que podamos hacer lo que desglosar toda esta preposición en símbolos, para poder expresarlo en la tabla de la verdad. ¿Ok? Para poder expresarlo en la tabla de la verdad. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Esta preposición quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? Esta preposición quedaría de la siguiente manera. Toda esta preposición quedaría de esta siguiente manera. ¿Por qué? Porque me dice que aquí P se da P positivo y, ya saben el conector I, ya saben que este es el conector I, y no se da Q, y la negación de Q. Entonces me está diciendo P, aquí el patrón y la negación de Q, ¿no? Entonces vamos a interpretarlo esto de aquí, para que ustedes se den cuenta de dónde sale cada uno de estos aspectos, cada uno de estas preposiciones. Entonces me dice aquí en el primer paréntesis, me dice la negación, primero la afirmación de P. Entonces aquí tengo esta preposición, lo copio esta preposición, control C, en el texto, tengo ahí, ¿ya? El patrón tiene carga positiva y aquí tenemos un conector lógico. Aquí tenemos un conector lógico y ese conector lógico nos dice I. Entonces vamos ahí y ponemos I, negación de Q, negación de este. Control C. El patrón tiene, y el patrón, aquí tenemos que poner, no tiene carga negativa. Entonces, todo esto lo estoy interpretando en este paréntesis. En este paréntesis. El patrón tiene carga positiva. Hasta aquí. ¿Ya? Entonces, se los voy a identificar así, para que ustedes me puedan entender.
El patrón tiene carga positiva. Viene a ser P. Y, y aquí tenemos el conector y el conector lógico que ya hemos visto, que es I. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que es en oro. Y aquí tenemos la negación de Q. ¿Por qué la negación de Q? Me está diciendo, aquí me está diciendo que niegue lo que hay en Q. Aquí en Q es el patrón tiene carga negativa. Entonces yo voy a negar esta oración. El patrón no tiene carga negativa, lo estoy negando. Estoy haciendo lo que me dice esta preposición. Por eso le decía, se da P y no se da Q. No se da P y se da Q. Entonces vamos a resolverlo eso. ¿Ya? Entonces, la primera parte ya lo tenemos. Entonces, aquí tenemos la negación de, porque está negando lo que, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente parte. Me dice o, ¿verdad? Me dice o me dice, ¿no? Aquí me dice negación de P. Nos vamos, copiamos P otra vez. Esto es P. Copiamos lo que es P, ¿ya? Pero aquí me dice, mire, aquí me dice que niegue lo que hay. El patrón no tiene carga, no tiene, no tiene carga positiva. Aquí. Voy a crear un nuevo texto para no complicar. Aquí estoy haciendo este paréntesis aquí. La negación de P. P es el patrón tiene carga positiva. El patrón no tiene carga positiva. Tenemos un conector lógico que es I. Aquí nos vamos y ponemos I. Y afirmamos Q. Aquí tenemos Q. Lo vamos a afirmar. Y aquí ya tenemos la siguiente parte, ¿no? Aquí tenemos la siguiente parte. El patrón no tiene carga positiva, entonces es no P. Aquí tenemos el conector lógico que es siguiente, el patrón tiene carga negativa y tenemos la afirmación de Q, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el conector. Este conector vendría a ser este de aquí, el conector O. Ya, ese vendría a ser el conector O. Entonces tenemos, vamos repasando otra vez. Me dice, P, ya, el patrón tiene carga positiva y aquí tenemos el conector lógico, la negación de Q. El patrón no tiene carga negativa. O negación de P. El patrón no tiene carga positiva. Estoy negando. Y aquí lo tengo. El patrón tiene carga negativa. Entonces, estas son las alternativas de respuesta en la preposición en la tabla de la verdad. Ahora, bajo esta arquitectura, esta forma de trabajarlo, entonces yo ya lo representé en símbolos, ya lo representé con proposiciones para poder expresarlo en la tabla de la verdad. Entonces, en la tabla de la verdad se vendría a identificar de esta siguiente manera. Todo esto. Me dice P, ¿ya? Y negación de Q, entre paréntesis. Aquí tenemos O, abrimos paréntesis, negación de P y Q. Entonces,
esto es nosotros lo que vamos a trabajar en estos momentos. Esto es lo que vamos a trabajar en la tabla de la verdad. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar en la tabla de la verdad. Vamos al siguiente cuadro. Entonces tenemos nosotros lo que es el texto de qué es lo que nosotros vamos a trabajar. Ya, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces empecemos a diseñar nuestra tabla de la verdad. Entonces tenemos aquí, tenemos P, tenemos Q. Y lo que vamos a trabajar a continuación lo voy a hacer de otro color para que ustedes no se puedan, no se confundan. Lo voy a hacer de rojo. Entonces, vamos a trabajar primero siempre trabajamos lo que está dentro del paréntesis. P, negación y negación de Q, o negación de Q y, ah, y o negación de P y negación y Q, verdadero, sin negar. ¿Ya? Entonces, de esta misma manera nosotros lo vamos a trabajar. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es las posibles alternativas de respuesta, que son verdadero, verdadero, falso y falso. Tenemos verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros en este primer paso que nosotros vamos a hacer, primero vamos a resolver todo lo que está dentro de los paréntesis. ¿Ya? Entonces, primero lo vamos a hacer de color amarillo lo que está dentro de los paréntesis. Ya, primero voy por P, copio todo lo que tengo en P, porque no me está diciendo, en la preposición P no me está diciendo que niegue nada, solo que copie lo que está ahí, porque lo tengo al P solito ahí. Entonces vamos a copiar lo que hay en P. Verdadero, verdadero, falso y falso. Ahora me dice aquí en este punto que voy a negar, lo que hay en negación de Q. Voy a negar esto, voy a negar esto. Entonces, voy a negar lo que hay en Q. Si Q aquí es verdadero, aquí va a ser falso. Si Q aquí es falso, aquí va a ser verdadero. Si Q aquí es verdadero, aquí va a ser falso. Si Q aquí es falso, aquí va a ser verdadero. Entonces, ya estoy resolviéndolo yo. Entonces, nos vamos a la siguiente paréntesis, ¿ya? Primero lo que está dentro de los paréntesis. Negación de P. Entonces, si aquí es P verdadero, aquí va a ser falso y falso. ¿Por qué? Porque hay dos verdaderos. Y aquí verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero. ¿Por qué? Simple, porque lo estoy negando, se está negando aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a la siguiente preposición, que es Q. Entonces aquí me está diciendo que copie lo que hay en Q. Copie lo que hay en Q. Verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Ya? Entonces estoy copiando, porque no lo está negando ni nada. Entonces, ya tengo resuelto casi lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, lo que está dentro de los paréntesis, lo vamos a hacer, los conectivos dentro de los paréntesis, lo vamos a hacer con verde, con celeste, con negro, ya está bien. Entonces, aquí en esta preposición me dice que en la preposición de la conectividad y ¿ya? De la conjunción me dice que basta con que haya un falso, automáticamente todo va a ser falso, ¿verdad? Todo va a ser falso. Entonces, aquí tengo verdadero o falso, va a ser aquí falso. Falso, aquí va a ser verdadero, falso, aquí va a ser falso, ¿verdad? Entonces aquí al siguiente paréntesis, a las conexiones. Falso, verdadero, va a ser falso. Falso, falso, va a ser falso. Verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Falso, verdadero, va a ser falso. ¿De dónde saqué yo eso? De la ley de la conjunción. Eso saqué de la ley de la conjunción.
¿Y cuál es la ley de la conjunción? Ya lo han anotado ustedes en su cuaderno, que es P, Q, P y Q, que automáticamente es verdadero, falso, 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 ¿verdad? Entonces, de ese punto yo lo saqué, esta cuestión, ¿ya? De ahí lo saqué. Entonces, y respetando lo que me dice la ley de la conjunción. Ahora la ley de la disyunción, que es este punto. Ahora este punto de aquí, este punto de aquí. La conectividad central. Entonces, la conectividad central se enfoca básicamente en este y en este. Esos dos me van a dar respuesta a la conectividad central. Esos dos me van a dar respuesta a esta conectividad central. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos a la ley de la disyunción. Aquí lo voy a anotar. La ley de la disyunción me dice lo que vamos a aplicar aquí en la conectividad central va a ser P o Q. P o Q. Me dice, la ley de la conectividad de la disyunción me dice que basta con que haya un solo verdadero, automáticamente todos van a ser verdaderos. Con solo que haya un solo verdadero, todo va a ser verdadero. Si hay dos falsos, pues va a ser falso. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a hacer de color celeste. Falso, falso, va a ser falso. Verdadero y falso, va a ser verdadero. Falso y verdadero, va a ser verdadero. Falso y falso, va a ser falso. Entonces, ¿esto qué se llama? Esto es una contingencia. 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 Muy bien. Entonces, ahí finalizamos la segunda etapa de la grabación.